Cordial saludo. La Agencia Nacional de Minería, la Vicepresidencia de Seguimiento, Control y Seguridad Minera y su Grupo de Seguridad y Salvamento Minero les da la bienvenida nuevamente. Habíamos hablado en un episodio anterior sobre la fisiología para la vida, ¿cierto? Y habíamos concluido en ese video que los signos vitales era lo que me indicaba que esos mecanismos que le llevaban oxígeno a la célula para mantenerla viva estaban funcionando. Entonces vamos a ver los signos vitales. Es un tema que no necesitamos de pronto profundizar tanto porque pues casi es un tema que todo el mundo maneja. Empecemos por pulso, el pulso. El pulso lo que me indica es que el corazón está bombeando, solo que yo lo detecto cuando la onda de sangre pasando por una arteria llega a la yema de mis dedos. Entonces ya todo el mundo sabe que con este dedo no la debemos tomar, que debemos utilizar estos dos. Por ahí otro autor dijo que con este podía pasar lo mismo que con el pulgar, entonces que mejor la tomamos con estas dos, pues para no pelear con nadie, tomémoslo con estos tres. Pero sencillamente la idea de los tres es porque al yo colocar los tres dedos voy a ocupar una longitud más larga de la arteria, por tanto voy a encontrar el pulso más fácil. Esa es la idea de utilizar los tres. Recomendación: uñas cortas, los tres tienen que quedar a la misma altura, porque si yo pongo los dedos así como están, miren que los dedos no quedan a la misma altura, por tanto no van a pegar en la arteria. Los tres tienen que quedar en la misma altura. ¿Dónde puedo encontrar pulso? Donde yo pueda presionar la arteria contra una superficie dura que esté por debajo. Hay muchas partes en el organismo donde lo podemos hacer, pero hay unos que son fundamentales. Uno es el pulso radial. Entonces nosotros cogemos el radio. La semiología es la antena del radio, ¿cierto? Entonces por ese lado nosotros cogemos los tres deditos, cogemos la parte externa del antebrazo en su cara anterior y colocamos la mano así. O sea, no insistiremos mucho porque eso es un tema que pues en todos los cursos se aprende. Ahí buscamos el pulso. Ese es el pulso radial. Hay otro pulso que en primeros auxilios pues no es muy manejable por el área donde se encuentra, pues porque ir a meter la mano por allá pues a veces puede generar como malos pensamientos en las personas que están viendo. Entonces en la ingle, nosotros dividimos la ingle en tres partes, 1, 2, 3. En el tercio medio, ahí nosotros podemos encontrar pulso, que ese es el pulso femoral. Es otro, o femoral o inguinal, también lo conocen. Ese es otro pulso. Pero el más importante, el que nos permite tomar decisiones, es el pulso carotidio, es decir, la arteria carótida que va por el cuello. En la manzana de Adán nosotros podemos coger hacia adentro con los tres dedos y ahí vamos a encontrar el pulso carotidio. Vuelve y juega los tres dedos a la misma altura con la yema de los dedos. Hay una recomendación. Aquí hay unos receptores de presión que le están informando al cerebro todo el tiempo cómo está la presión. Si nosotros hacemos demasiada fuerza, pues obviamente esos receptores son de presión, no de dedo. Entonces ellos no van a interpretar que les están haciendo fuerza con el dedo, sino lo que van a interpretar es que se subió la presión. Por tanto, le van a dar la orden al cerebro, o sea, le van a llevar la información al cerebro para que el cerebro dé la orden de bajar la presión. Eso nosotros lo estamos haciendo cada millonésima de segundo en el cuerpo, regulando, subiendo, bajando la presión para mantenerla en los límites que nosotros necesitamos normales. Entonces, pulso carotidio, que es el que nos permite tomar decisiones. ¿Por qué nos permite tomar decisiones? Porque es el último que se pierde. Por estar más cerca al corazón, es el último que se pierde. Ustedes jamás se les vaya a ocurrir, por ejemplo, tomando un pulso radial, no encuentran el pulso radial, nunca se les vaya a ocurrir iniciar RSP ahí, porque puede ser que este no lo tenga y este sí. O sea, el paciente ya está perdiendo de pronto un volumen sanguíneo alto, la presión de la sangre no alcanza a llegar hasta acá, pero sí alcanza a llegar hasta acá. Por eso las decisiones se toman siempre es con base en el pulso carotidio. El pulso normal en una persona adulta, aquí pues no estamos manejando la parte de pediatría, está más o menos en 80 pulsaciones por minuto. Súbale 10, bájele 10, más o menos ese es el promedio. Cuando se baja demasiado, por debajo de 50, pues estamos hablando de bradicardia. Y cuando se sube por encima de 100, 110, entonces estamos hablando de taquicardia. Pulso, perfecto.
Entonces ya queda claro, no se les olvide, siempre tomamos decisiones es con base en el pulso carotidio, ningún otro. Vamos a la presión arterial. La presión arterial es la presión con que el corazón está bombeando. Ustedes dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué es la presión con que bombea si cuando uno le toma la atención le dice 120-80? ¿Por qué le van a dar dos valores? O el corazón bombea con 120 o el corazón bombea con 80. Lo que realmente pasa es que el 120, eso está medido en milímetros de mercurio, es la presión con que el corazón bombea. Y el 80 es la presión con que la sangre sigue fluyendo cuando el corazón se está relajando. ¿Sí? Son dos cosas, que la sangre no va a quedar frenada, ella sigue el impulso. Entonces el corazón lo bombea con 120, pero la sangre después sigue con 80. Ese es el famoso 80. Esta es la presión sistólica, porque cuando el corazón se contrae se llama sístole. Y la presión durante la diástole, cuando el corazón se relaja, se llama diástole. Sístole, diástole, sístole, diástole, sístole 120, diástole nada que ver con la presión, pero en el momento en que el corazón se está llenando, la sangre sigue fluyendo, porque recuerden que la sangre no se devuelve por bombeo, nada que ver con el corazón, es por otro mecanismo. Entonces mientras el corazón se llena, que es diástole, la sangre sigue fluyendo. Eso por eso se debería llamar realmente no presión diastólica, sino presión durante la diástole. Ese es el tema de presión arterial. La presión arterial funciona exactamente igual que un sistema hidráulico. Tenemos una bomba llamada corazón, una tubería llamada vasos sanguíneos, arterias, y un fluido llamado sangre. Cuando nosotros queremos aumentar la presión en un sistema hidráulico, ¿qué podemos hacer? Disminuir el calibre de la tubería, o aumentar la cantidad de fluido, o aumentar la fuerza de la bomba. El cuerpo humano hace eso. Cuando los receptores de presión le dicen al cerebro, la presión se bajó, el cerebro enseguida le dice al corazón, bombee más duro. Le dice a las arterias que tienen una capa muscular en sus paredes que se contraigan. Eso lo que hace es disminuir el calibre, disminuye el calibre, lo que haría un sistema hidráulico. Y le dice al riñón, el riñón no queda acá donde se imagina todo el mundo, ¿cierto? El riñón queda desprotegido por las costillas, ahí para que corrijan esa parte anatómica. Entonces, cuando le dice al riñón, riñón retenga líquido, lo que está es aumentando la cantidad de fluido. O al revés, se sube demasiado la presión. Entonces, aquí en los receptores, cerebro se subió la presión, el cerebro le dice corazón, bombee más pasito, arteria, relájese, aumenta el calibre de la tubería, y riñón, saque líquido, disminuye la cantidad de fluido. Eso lo estamos haciendo cada millonésima de segundo, para mantener la presión en los valores normales que son 120, 80. ¿Listo? Presión arterial. Si sabemos tomarla, la tomamos. Si no sabemos, pues no la tomamos. Y si no tenemos con qué, pues tampoco. Por eso es que normalmente los primeros auxilios se basan en respiración y circulación. Respiración y pulso, porque eso sí nos queda fácil tomarlo sin ningún otro elemento. Vamos a hablar de la respiración. La respiración lo que nos dice es pues que el pulmón está llenando, vaciando, es decir, entrando, sacando aire, y que pues está haciendo el intercambio gaseoso que veíamos en el capítulo de Fisiología para la Vida. Entonces, que se está haciendo ese intercambio. ¿Cómo hacemos para mirar? Listo. Hace muchísimos años, de pronto más de 15 años, se utilizaba una técnica que se llamaba MES. Nosotros en Salvamento la seguimos utilizando porque es bastante útil. La retiraron en algún momento que porque los estudiantes no sabían hacerla bien, etc. ¿Qué es el MES? MES, M-E-S, mirar, escuchar, sentir. Mirar, escuchar, sentir. ¿Yo qué miro? El movimiento del tórax. ¿Qué escucho? La salida de aire a través de la nariz del paciente. ¿Y qué siento? La salida de aire. Entonces miro el movimiento del tórax, escucho la salida del aire y siento la salida del aire. Eso es el MES, ese es el MES. Eso cambió un poquito en los protocolos pues debido a la COVID-19, ¿no? Porque pues eso hacía que uno no pudiera tener tanto contacto con la parte ventilatoria del paciente. Sin embargo, ese es otro tema de discusión aparte. Pero es una técnica muy eficiente. Lo que dice la Asociación Americana del Corazón ahorita es sencillamente observe el tórax, a ver si se mueve. Acuerden la recomendación que veíamos en un video anterior sobre la semiología en primeros auxilios. Háganlo así. No lo hagan así. Así
se va a ver muchísimo más claro. Entonces, eso, utilicen las dos técnicas. En el protocolo que tenemos en la Agencia Nacional de Minería, utilizamos el mes. No tenemos aquí, no es el espacio pues para explayarnos en el por qué, pero ese es porque es bastante eficiente. Pero si ustedes no quieren hacer el mes, pues solamente observen como dice la Asociación Americana del Corazón. Entonces ya tenemos tensión arterial, tenemos respiración, tenemos pulso. Finalmente la temperatura. La temperatura en primeros auxilios, a ver, todos préstenme atención allá en sus casitas, en su computador, en su celular, préstenme atención. Temperatura. Si yo prendo un carro a las 3 de la mañana en una subida de una vez, ¿qué pasa? En un frío bien bárbaro, el carro se apaga. Si su merced lo deja calentar, normal, el carro le fluye sobradito. El cuerpo humano así, se enfría, se apaga. Entonces, eso es lo que nos interesa saber de la parte de temperatura, porque uno en primer auxilio no se pone a poner termómetro ni nada de esa cosa, a menos que ya tenga el tiempo y los recursos para hacerlo. Entonces, la hipotermia mata, la hipotermia mata, la hipotermia mata. Por tanto, siempre uno tiene que descubrir al paciente para examinarlo. Pero nunca se les olvide volverlo a cubrir y ponerle una manta térmica, siempre, porque la hipotermia mata y todo paciente en trauma tiende a entrar en hipotermia. Eso es lo que nos interesa de la temperatura. Ese es el componente de signos vitales, los iremos aplicando en la medida que vayamos haciendo manejo de pacientes. Nos vemos en el próximo capítulo, Dios los bendiga. Colombia, potencia de la vida.